qué pasó con aquellos pueblos que se establecieron al centro y norte de Europa? La lucha por la subsistencia. Hace unos 10.000 años finalizó la última era del hielo. Los tiempos pasados no habían sido los mejores. Había hecho mucho frío. Y los pequeños grupos de seres humanos que habían logrado sobrevivir a esta tremenda época habían pasado hambre. Pero poco a poco el hielo empezó a derretirse y ellos comenzaron a deambular de aquí para allá en búsqueda de alimento y cobijo. Es que estos grupos de seres humanos, al igual que sus padres y abuelos, empleaban todo su tiempo en subsistir. Algunos de estos grupos llegaron a zonas cálidas y fértiles. ¿Recuerdan Mesopotamia? Bueno, allí era más fácil sembrar, cosechar y almacenar alimento. Esto les permitió establecerse y tener más tiempo para pensar en otras cosas. Claro, antes empleaban todo su tiempo en subsistir. Así fue que comenzaron a pensar en cómo organizarse, cómo conseguir más riquezas y cómo vivir mejor. Durante miles de años el desarrollo de Occidente se expandió a lo largo de la cálida y fértil cuenca del mar Mediterráneo. Los sumerios, asirios y babilonios, los egipcios, los fenicios, minoicos y persas, los griegos, los romanos... ¡Oh, cuánta gente! Así se veía un mapa de la antigua Europa en la época de los romanos. Ellos habían logrado dominar a casi todo el mundo conocido hasta ese momento. Pero, ¿qué pasaba del otro lado de las fronteras del imperio? ¿Es que no había nadie? Allí vivían pueblos que habían tenido que seguir luchando por la subsistencia. Por el año 600 a.C., en Europa Central, un conjunto de tribus de diversos orígenes comenzaron a modelar lo que hoy llamamos la cultura celta. Estos pueblos eran muchos y muy variados, y rara vez se organizaban entre ellos para conseguir un objetivo común. Eran montones de tribus independientes que muchas veces incluso peleaban entre sí. Los llamamos a todos celtas, porque compartían una misma forma de vida, un mismo idioma y una religión en común. La cultura celta. Los celtas fueron muy peleadores y tenían fama de enojarse ante la menor provocación. ¿Quién usó mi hacha para cortar la ensalada? Fueron una sociedad militar liderados por un jefe guerrero que comandaba hordas de valientes soldados dispuestos a invadir y saquear todo lo que encontraran a su paso. Ay, claro, pues eran iguales a los romanos. Bueno, no tanto, Pipo. Es cierto que los romanos también invadieron muchísimos pueblos, pero a diferencia de estos, los celtas no se caracterizaron por pensar cómo acumular el poder ni dejar conocimientos para sus futuras generaciones. Por eso, nunca lograron formar un imperio ni desarrollar formas sofisticadas de gobierno. Una vez que los guerreros conquistaban un territorio, levantaban una ciudadela fuertemente fortificada llamada opiras. Estas eran protegidas por defensas naturales como las paredes rocosas de una montaña y fosos gigantescos. Dentro, construían sus casas que eran de forma redonda, sin ventanas y con techo de madera, paja y barro. Alrededor de las casas estaba la granja, donde andaban sueltos cerdos, vacas, ovejas y caballos. Los pobladores trabajaban duro y guardaban trigo, centeno y cebada que necesitarían para sobrevivir durante el largo invierno. Una vez que la población crecía, simplemente no había más lugar. Y entonces, un grupo salía en expediciones para conseguir nuevos territorios. Así fue como, por necesidad, los celtas fueron expandiéndose rápidamente. Alrededor de 5 siglos antes de Cristo, la influencia celta se propagó desde la península ibérica hasta el Mar Negro. Tanto afán por la expansión hizo que algunas tribus celtas cruzaran los Alpes y tomaran tierras al norte de Italia. En el 387 a.C., tuvieron el atrevimiento de invadir, saquear e incendiar la ciudad de Roma. Así se inició una rivalidad legendaria que duraría por siglos. Los romanos llamaron galos a estos fuertes guerreros y jamás les perdonarían la insolencia de haber saqueado su amada ciudad. Los druidas. Los celtas creían que la palabra hablada tenía poderes mágicos.
Invocando en sus oraciones a los dioses, los sabios podían curar o ver el futuro. Pero como no deseaban que esos poderes mágicos cayeran en manos del enemigo, nunca dejaron nada por escrito e intentaron mantener todo ese conocimiento en secreto. Cada tribu tenía su sabio, que ha sido pintado como un señor alto y flaco, con blancas y largas barbas, que vestía túnicas cruzadas por lazos de oro y que portaba varitas que ocultaban poderes mágicos. Estos sabios se llamaban druidas, y eran tan importantes para los celtas que los jefes de las tribus siempre les pedían consejos antes de tomar una decisión. Los druidas conocían los poderes curativos de las plantas de los bosques. Con extractos de estas hierbas preparaban brebajes que servían tanto para curar como para infundir valor en la batalla. Dicen que con estas pócimas mágicas, los guerreros adquieren la fuerza de cientos, o miles, o millones. Los druidas de diferentes tribus se congregaban una vez al año dentro de los sagrados bosques de robles para celebrar una convención muy especial. Allí compartían sus hallazgos y conocimientos. Muchos enseñaban a los demás cómo fabricar brebajes mágicos y mostraban sus efectos. Era una verdadera convención de magos. Cada druida era acompañado por un joven discípulo. Este asistía a su maestro mientras aprendía pacientemente a lo largo de su vida los secretos misterios que guardaban los bosques. La Guerra de las Galias. Las disputas entre celtas y romanos fueron permanentes. La verdad es que para las temibles legiones romanas, los combatientes galos eran muy molestos y le hacían muy difícil el trabajo de expandir el imperio. Hasta que a mediados del siglo I a.C. llegó un poderoso general. No, fotos y autógrafos luego. Este general fue Julio César, y con él los galos fueron finalmente conquistados. Pero no crean que fue una tarea sencilla. Tuvieron que pasar más de 7 años de constantes campañas militares antes que Vercingetorix, el último rey galo, cayera en manos de César. A lo largo de todo ese tiempo, unas 800 ciudades cayeron bajo el dominio romano, y la cantidad de víctimas fue escalofriante. Se calculan alrededor de 3 millones de personas caídas en combate, mientras que aproximadamente otro millón fue capturado y luego vendido en los mercados de esclavos. Los pocos galos restantes buscaron refugio en Iberia y Britania, donde resistieron hasta el año 42 después de Cristo, cuando fueron nuevamente vencidos por los romanos. Sin embargo, en la isla de Irlanda lograron permanecer hasta el siglo VII, cuando realizaron un último intento de expansión cruzando el mar hacia Caledonia, región que rebautizaron con el nombre de Escocia. La irrupción vikinga. Una fría mañana del mes de junio del año 793 después de Cristo, la paz y la tranquilidad del monasterio de Lindisfarne se vio perturbada para siempre. Esas embarcaciones que se divisan en el horizonte no lucen muy amigables que digamos. Ellas vienen cargadas de hombres corpulentos y feroces que usan pelo largo y dejan crecer sus barbas. Lo más temible de todo es verlos agitar sus espadas y sus hachas. Estos señores se llamaron vikingos y pasaron a la historia de esta violenta manera, matando monjes y luego robando todas las gemas preciosas y los adornos de oro que pudieran cargar en sus barcos. Todo lo demás sería destruido. ¡Old Mary! ¡Ah! Esta fue la primera invasión vikinga en el mundo cristiano, y a partir de ella ocurrieron muchas más. Un año después de este ataque, los vikingos arrasaron el monasterio de Jarrow y Monkwearmouth en la costa inglesa y el monasterio de Inishbofin en el territorio irlandés. En el 844 arrasaron con Sevilla y luego invadieron París y Burdeos. Las próximas víctimas serían las costas ibéricas del este y la Toscana italiana. Este fue el comienzo de la era vikinga, que duró 3 siglos y que supuso continuas amenazas para la Europa cristiana. La ruda vida de los vikingos. Los vikingos eran pueblos que se habían establecido en las lejanas y frías tierras de Escandinavia.
La vida en estas zonas era muy difícil, ya que el invierno era muy largo y había pocas tierras para el cultivo. Esto hizo que para sobrevivir tuvieran que ocuparse día tras día en conseguir alimentos, pieles de animales y madera para la calefacción. Fue entonces que encontraron en el Mar del Norte una fuente invalorable de recursos para la subsistencia. ¡La tengo! Gracias a este poderoso vínculo con el mar, desarrollaron una habilidad asombrosa que los haría famosos: el dominio de la navegación de ultramar. La cruda vida de los vikingos les fue modelando un rústico carácter. Eran hombres, mujeres y niños fuertes y rudos, dispuestos a soportar las condiciones más adversas en uno de los climas más inhóspitos del mundo. Por todos estos motivos, los vikingos, al igual que los celtas, no tuvieron demasiado tiempo para pensar en cómo organizarse mejor. Por este motivo, nunca lograron establecer un gobierno que los uniera. Los vikingos, exploradores de ultramar. Cada verano, todos los vikingos que habitaban en un mismo lugar se reunían durante varios días en una asamblea extraordinaria. Esta reunión era llamada el Thing y era el Gran Tribunal de Justicia Vikingo. Allí, cualquier hombre libre sería capaz de plantear una queja o disputa pendiente. Los vecinos discutían sobre las posibles soluciones o castigos. Si una persona se negaba a acatar la sentencia del Thing, debía morir o ser expulsado de la comunidad. Esto fue lo que le sucedió a Eric el Rojo, que fue expulsado de la colonia de Islandia por haber matado a unas personas en un ajuste de cuentas. Como todo vikingo, Eric tenía la cabeza muy dura. ¡Ah, no me duele! Así que partió solo en búsqueda de un nuevo lugar donde vivir. Luego de mucho navegar, llegó a una tierra en la que no había seres humanos. Así que se dispuso a explorarla durante unos 3 largos años. Luego, logró regresar a Islandia, donde describió aquel lugar como la Tierra Verde, o mejor dicho, Groenlandia. En el año 985, Eric el Rojo logró convencer a mucha gente para que lo acompañara a este lugar y formaron la primera colonia vikinga de Groenlandia. Leif Erikson fue hijo de Eric el Rojo y heredó de él la cabeza dura. No me duele. La pasión por la aventura y la exploración de nuevos territorios. Leif se embarcó hacia el oeste hasta llegar a una tierra maravillosa con muchos árboles y sabrosas uvas. Por eso la llamó la Tierra de las Uvas o Vinlandia. Sin saberlo, Leif Erikson había llegado a la isla de Terranova y fue el primer europeo en establecer un asentamiento en el continente americano. Ragnarok, la batalla final. Que un guerrero vikingo muriera no quería decir que pudiera descansar. ¿Qué? ¡Ja! Todavía tienes muchas aventuras por delante. Cuando uno de los grandes guerreros moría, su cuerpo era depositado en una barca junto con sus mejores armas y su escudo. También eran depositados los cuerpos de su caballo y de su esclava luego de ser sacrificados en ceremonias paralelas. La barca era liberada de sus amarras e incendiada con antorchas, iniciando así su larga travesía a las huestes de Odín. Los vikingos estaban seguros que a ese hombre le serían de suma importancia sus pertenencias en el mundo de los muertos, ya que allí el máximo dios Odín lo estaría esperando para incorporarlo a un poderoso ejército con el que combatirían a las oscuras fuerzas del caos. Los vikingos imaginaban que la batalla por el control del mundo sería tremenda y que en ella perecerían gigantes, monstruos y hasta poderosísimos dioses. Según la leyenda, los dioses benévolos estaban comandados por su jefe Odín y su hijo Thor, el dios del trueno. Ellos se enfrentaron de manera definitiva con las fuerzas del mal en la batalla final de Ragnarok. En el otro bando, las fuerzas del caos estaban formadas por temibles gigantes comandados por el siniestro dios Loki. En esta batalla, Thor logró vencer a la malvada serpiente Jormungandr, pero esta alcanzó a envolverlo en un vapor venenoso que terminó con su vida.
Aunque vivieron en épocas y lugares diferentes, celtas y vikingos compartieron una forma de ser en común. Ambos fueron pueblos de tenaces guerreros y conquistadores. Sin embargo, por no haberse detenido a pensar en cómo organizarse mejor, ambos pueblos terminaron cediendo ante otros. Los celtas cayeron bajo el yugo de los romanos y los vikingos fueron paulatinamente convirtiéndose en cristianos.